soy Fernando. Y yo soy Yunji. Y están escuchando un nuevo episodio de Coreando. El día de hoy vamos a ver los verbos en coreano. ¿Cómo decimos verbo en coreano? 동사. 동사. Sí, existen muchos verbos en coreano, pero el día de hoy solo vamos a ver los que contienen. 하다. 하다. ¿Y qué significa hada? Significa hacer. Sí, anteriormente ya vimos cómo conjugar los verbos en dos tiempos diferentes. Aprendimos cómo conjugarlos en el pasado y también cómo conjugarlos en el presente. Y si no recuerdan, pueden volver a checar los videos una vez más. Ahora, ¿cómo podemos conjugar el verbo hacer en el presente indicativo? Hacer es 하다 en coreano y en presente 해요. 해요. ¿Y cómo lo conjugamos en el pasado? En el pasado cambia a 했어요. 했어요. Ahora que ya sabemos cómo conjugar este verbo en el presente y en el pasado, ya podemos decir cosas como tú hiciste, ellos hicieron, o en este momento yo hago. Pero, ¿por qué es tan importante este verbo? Sí, ¿por qué es tan importante? Sí, porque muchos sustantivos que describen acciones en coreano se juntan con este verbo para crear un nuevo verbo. Vamos a ver algunos ejemplos para que puedan entender mejor esto. Sí, veamos algunos ejemplos. Sí, en el PDF de esta lección elegimos 15 sustantivos que describen acciones y después con el verbo hada se convertirán en verbos. Entonces primero tenemos el sustantivo y si agregamos hada se convierten en verbos. Veamos el primer sustantivo. ¿Cómo decimos trabajo? 일. 일. Sí, ahora si agregamos el verbo hacer, que es hada, después de este sustantivo, cambia al verbo trabajar. Entonces, ¿cómo decimos trabajar en coreano? 일하다. 일하다. Sí, ahora si lo queremos conjugar al presente, este verbo, ¿cómo cambiaría? Cambia a 일해요. 일해요. Sí, que significa yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajaron, etc. Ahora, ¿cómo lo podemos conjugar al pasado esto? 일했어요. 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 Sí, que significa yo trabajé, tú trabajaste, ellos trabajaron, etc. Ahora veamos otro sustantivo. ¿Cómo decimos el sustantivo estudio? 공부. 공부. Sí, como un estudio común y corriente que haces en la escuela. Ahora, si agregamos el verbo hacer, después de este sustantivo, cambia al verbo estudiar. Entonces, ¿cómo decimos estudiar en coreano? 공부하다. 공부하다. Y en el presente, ¿cómo cambia este verbo? 공부해요. 공부해요. Ahora, en el pasado, ¿cómo podemos decir yo estudié, tú estudiaste, ellos estudiaron? 공부했어요. 공부했어요. Entonces, Yunji, si te llamo un miércoles por la tarde y te pregunto, Yunji, ¿뭐해요? 요 때 diría 지금 공부해요. 지금 공부해요. Sí, que significa ahora yo estoy estudiando o yo estudio, pero pues eso es como un milagro, ¿no? ¿Qué pasa? cállate. Ahora continuemos con el sustantivo memoria. ¿Cómo decimos esto? 기억. 기억. Sí, ahora si agregamos el verbo hada, que es hacer, cambia al verbo recordar, que es... 기억하다. 기억하다. Sí, ahora si lo conjugamos en el presente, ¿cómo quedaría? 기억해요. 기억해요. Y en el pasado, ¿cómo queda? 기억했어요. 기억했어요. Ahora el siguiente sustantivo que vamos a ver es pensamiento. ¿Cómo decimos esto en coreano? 생각. 생각. Y si queremos cambiar al verbo pensar, ¿cómo quedaría? 생각하다. 생각하다. Sí, y ya sabemos cómo conjugar estos verbos, así que ustedes lo pueden intentar en sus casas. Ahora vamos a ver otros sustantivos, pero ya no los vamos a ver en ejemplos. Simplemente vamos a ver el sustantivo y cuando se agrega el verbo hacer al verbo que cambia. Entonces, empecemos. ¿Cómo decimos limpieza? 청소. 청소. Y si agregamos hada, cambia a limpiar. Entonces, ¿cómo quedaría? 청소하다. 청소하다. Sí, que es limpiar.
Ahora, ¿cómo decimos ejercicio en coreano? 운동, 운동, Y si agregamos hada, el verbo hacer, quedaría el verbo hacer ejercicio, que es, 운동하다, 운동하다, sí, que es hacer ejercicio o ejercitar. Ahora, ¿cómo decimos habla? 말, 말, Y si queremos cambiar al verbo hablar, ¿cómo quedaría? 말하다, 말하다, Ahora, ¿cómo decimos canción en coreano? 노래, 노래, Y si agregamos el verbo hada después de este sustantivo, cambia a cantar, que es, 노래하다, 노래하다, ahora veamos el sustantivo uso, que es, 사용, 사용, sí, si agregamos hada, cambiaría el verbo usar, que es, 사용하다, 사용하다, ahora, ¿cómo decimos amor en coreano? 사랑, 사랑, Sí, y si agregamos el verbo hada después de esto, cambia a amar, que es, 사랑하다, 사랑하다, sí, ahora ya podemos decir te amo en coreano, que es, 사랑해, 사랑해요. o 사랑했어요, ¿verdad? Es en el pasado. Ahora, el sustantivo arrepentimiento, ¿cómo lo decimos? 후회, 후회, Sí, y el verbo arrepentir, ¿cómo quedaría? 후회하다, 후회하다. Ahora veamos el sustantivo reconocimiento, ¿cómo decimos esto? 인정, 인정, Ahora, si agregamos el verbo hada, quedaría como reconocer, que es. 인정하다, 인정하다. Ahora, ¿recuerdan que vimos anteriormente cómo cambiar un verbo positivo a un verbo negativo? Pues también podemos hacer lo mismo para estos verbos. Para esto, recuerden que tenemos que utilizar an antes de un verbo, pero para este caso, en los verbos hada, tenemos que ponerlo después del sustantivo y antes del verbo hada. Entonces quedaría en medio. Como por ejemplo, 공부하다 cambia a 공부 안 하다. Y trabajar es 일하다, 일하다. Y cambia a 일 안 하다, 일 안 하다. Y en el presente, para decir yo no trabajo, ¿cómo lo podemos decir? 일 안 해요, 일 안 해요. 일 안 해요. Veamos un último ejemplo. ¿Cómo podemos decir cuando yo no hice ejercicio anteriormente? 운동 안 했어요. 운동 안 했어요. Y esto sería todo por la lección de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben que pueden ver el PDF de la lección en la descripción. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Y también recuerden suscribirte al canal. y compartir el video para que muchas personas puedan aprender coreano. Bye. Adiós.